Los antihipertensivos son medicamentos utilizados para disminuir el riesgo cardiovascular en los pacientes con hipertensión arterial, controlando la presión arterial hasta niveles adecuados. Este tipo de medicamentos lo deben tomar los pacientes con diagnóstico médico de enfermedad hipertensiva y en cuyos casos el tratamiento no farmacológico no funcione. Algunas de las recomendaciones para evitar el consumo de estos medicamentos es reducir el exceso de peso y cuidar el diámetro de la cintura, hacer ejercicio diariamente, llevar una dieta saludable, reducir el consumo de sodio, limitar la cantidad de alcohol que se ingiere, dejar de fumar, reducir el consumo de la cafeína, reducir el estrés, realizar chequeos continuamente en casa de la presión arterial y, si es necesario, buscar atención médica. Mantener un índice de masa muscular de 20 a 25 kilogramos por metro cuadrado reduce entre 5 y 20 milímetros de mercurio la presión arterial sistólica. Reducir la ingesta de sal por debajo de los 6 gramos al día equivale a una reducción estimada de la presión arterial sistólica de 2 a 8 milímetros de mercurio. Reducir el consumo de alcohol por debajo de los 210 gramos semanales en hombres y 140 gramos semanales en mujeres reduce la presión arterial en 2 a 4 milímetros de mercurio. Realizar ejercicio aeróbico durante al menos 30 a 45 minutos al día reduce la presión arterial sistólica de 4 a 9 milímetros de mercurio. Existe una gran variedad de fármacos antihipertensivos que actúan en algunos de los sitios de control de la presión arterial, y sus efectos son por la interferencia que tienen con los mecanismos fisiológicos de la regulación de la misma. Debido a los mecanismos de acción que comparten estos fármacos, se permite clasificar dentro de una categoría que resulta de utilidad, ya que los ordena de acuerdo con el sitio de regulación principal o por los mecanismos sobre los que actúan dentro de una categoría. Los diuréticos eliminan el exceso de agua y sodio del cuerpo para que haya menos líquidos en circulación en las venas y arterias. Esto reduce la presión sobre las paredes de los vasos sanguíneos. Existen 3 tipos de diuréticos, los cuales son los tiacídicos, los de asa y los conservadores de potasio. Los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina ayudan a relajar los vasos sanguíneos, pues evitan la formación de angiotensina, un químico del cuerpo que estrecha los vasos sanguíneos. Los bloqueadores de los receptores de la angiotensina 2 son medicamentos que bloquean la acción de la angiotensina, que es un químico del cuerpo que estrecha las arterias y las venas. Los bloqueadores de los canales de calcio son medicamentos que evitan que el calcio ingrese a las células del corazón y las arterias, lo que permite que éstas se relajen y se abran. Los betabloqueadores son medicamentos que actúan bloqueando los efectos de la hormona epinefrina, también conocida como adrenalina, y hacen que el corazón lata más despacio y con menos fuerza. Ya para terminar con las clasificaciones de estos fármacos antihipertensivos, tenemos a los inhibidores de la renina, la cual es una sustancia que producen los riñones y que desencadena una serie de pasos que aumentan la presión arterial. Existen diferentes formas farmacéuticas, así como diferentes principios activos en los antihipertensivos, entre los cuales están las más comunes, que son las tabletas orales. Sin embargo, también existen tabletas sublinguales y presentaciones inyectables. Los antihipertensivos por vía sublingual e intravenosa solo deben de usarse en caso de urgencias y emergencias antihipertensivas y deben ser administradas solamente por un médico. La diferencia entre utilizar tabletas orales, tabletas sublinguales y la presentación inyectable, que es una vía intravenosa, radica en el tiempo en que se espera que se obtenga la acción farmacológica, y siendo las tabletas sublinguales y la presentación de los inyectables intravenosos los más rápidos, debido a que estos pasan más rápidamente a la circulación sistémica y por lo tanto su efecto es más rápido. Los mecanismos de acción biológica varían dependiendo de cada antihipertensivo. Los diuréticos actúan aumentando la excreción de sodio y cloro por mecanismos diversos según su composición química. Los betabloqueantes producen un bloqueo competitivo irreversible del sistema adrenérgico en el corazón, bronquios, sistema vascular periférico, páncreas e hígado, y algunos betabloqueantes, en función de su estructura, pueden tener especial afinidad por receptores beta 1 que predominan en el miocardio, y por ello se denominan cardioselectivos. Los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina producen un bloqueo competitivo de la enzima conversora de la angiotensina, de manera que reducen los niveles plasmáticos de angiotensina 2.
La inhibición de la enzima conversora impide la degradación de las cininas, que son potentes vasodilatadoras y aumentan la liberación de prostaglandinas vasodilatadoras. Los bloqueadores de los canales de calcio ejercen su acción antihipertensiva mediante la reducción de las resistencias periféricas como consecuencia de la relajación de la fibra muscular lisa arteriolar. Esta relajación se produce debido a la disminución de calcio libre intracelular en la célula diana tras el bloqueo de los canales de calcio tipo L de la membrana celular. Los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2 actúan inhibiendo selectivamente los receptores AT1 de la angiotensina 2. Estos disminuyen las resistencias vasculares periféricas, manteniendo o incluso rebajando el gasto cardíaco. Cada fármaco antihipertensivo tiene un metabolismo diferente dentro del organismo. En este caso vamos a poner de ejemplo a losartán, que es un antagonista de los receptores de la angiotensina 2. Este es absorbido en el tracto digestivo, es metabolizado en el hígado y es excretado en los riñones. Un 4% de la dosis se elimina como losartán sin alterar y el resto es de forma de metabolitos. Y el 60% de la dosis se excreta en las heces. El losartán comienza a hacer efectos casi de inmediato, generalmente dentro de 6 horas posteriores a la primera dosis. Y esto es debido a que la administración por vía oral tiene que pasar por distintos procesos como la absorción y metabolización antes de hacer su efecto. Tras la administración oral, losartán se absorbe bien y sufre un metabolismo de primer paso, formando un metabolito activo que es el ácido carboxílico y otros metabolitos inactivos. La biodisponibilidad sistémica de losartán es de aproximadamente 33%. Los medicamentos antihipertensivos se aconseja que se tomen sin alimentos para evitar disminución o problemas en el efecto del medicamento. Siempre tomarlos con agua y a la misma hora. Cuando ingerimos alimentos, la respuesta que da nuestro organismo ante un medicamento puede variar de forma no deseada. Esta respuesta puede pasar por reducir o eliminar la eficacia del medicamento o según con qué lo estemos combinando, provocar efectos secundarios no deseados. Se producen sin que intervengan procesos fisiológicos del organismo, como por ejemplo con la presencia de algunos líquidos como zumos o bebidas azucaradas, que dificultan la absorción del medicamento. El alimento provoca una modificación en la concentración del fármaco en el organismo, lo que puede hacer que su efecto aumente, disminuya o se retrase. Por ejemplo, algunos alimentos ácidos pueden modificar el pH y afectar la absorción del medicamento. Estas son interacciones que se dan directamente en el efecto del fármaco, potenciando su acción, disminuyéndola o inhibiéndola. Estas interacciones son poco frecuentes, pero se pueden dar. Por ejemplo, en el caso de la sal con los antihipertensivos, que puede provocar un aumento en la presión arterial o el consumo de alcohol y fármacos que interactúan con el sistema nervioso central. Dependiendo del tipo de antihipertensivo, se pueden producir diferentes efectos. Entre los más comunes encontramos las náuseas, vómito, mareo, malestar gástrico, reacciones alérgicas, edema, sequedad bucal, sensación de calor, ansiedad, palpitaciones, sudoración, fatiga, estreñimiento, somnolencia, hipotensión, dolor de cabeza, diarrea, vértigo, tos seca, problemas de erección, retención de líquidos, palpitaciones, pérdida o aumento de peso sin proponérselo. Algunas recomendaciones generales sobre este tipo de fármacos son: verificar que el nombre sea correcto comparando el nombre del medicamento con la fórmula médica, verificar la fecha de vencimiento del medicamento, verificar que la dosis sea la correcta, administrar el medicamento por la vía indicada, no exceder en la dosis recomendada. Si padece alguna enfermedad renal, cardiovascular o está en tratamiento con anticoagulantes, informar a su médico antes de la formulación. No se debe automedicar. Debe mantener un estilo de vida saludable como ejercicio físico, dieta baja en sal y evitar consumos de alcohol. Es muy importante cumplir con la exactitud del tratamiento prescrito y siempre se deben tener controles de presión arterial. No se debe suspender el tratamiento por decisión propia